Bueno, continuamos aquí con el tema de la fe. Mire dónde nos vinimos a meter, en un tema que para muchos quizá no es algo que escuchan frecuentemente en televisión, pero a mí me parece que es importante. Les regalo un pensamiento. Nunca podrás obtener más allá de lo que te atrevas a creer. Es decir, tienes la vida que te has atrevido a creer que puedes tener. Tienes el matrimonio que te has atrevido a creer. Tienes el carro, el automóvil que te has atrevido a creer. Tienes el ingreso. Es más, tienes la salud que te has atrevido a creer. Es increíble, o es, ¿cómo te diría? Es maravilloso el hecho de ver cómo las personas pueden lograr resultados cuando se atreven a creer. Fíjense que se ha hecho una estadística en los hospitales. Las personas enfermas que no tenían fe, que no admitían ningún tipo de cercanía a los temas de religión, tardaban más en ser dados de alta que aquellos que tenían gente que les acercaba expresiones, comentarios, lecturas relacionadas con fe o con oraciones. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante que en la práctica, en el día a día, en los hospitales, doctor! ¡Qué interesante que aquellas personas! Bueno, el estudio reflejó varias cosas. Reflejó, por ejemplo, que los que tenían familia y tenían visitas y tenían esposa o esposo o hijos que los visitaban, salían más rápido de alta que aquellos que no. Igual, los que tenían oración o algún tipo de lectura orientada en ese camino de fe, supongo yo que esta fe, como se entiende en el plano de la creencia, de la religión o de lo espiritual, estas personas eran dadas de alta más rápido. Nunca podrás tener más allá de lo que te atrevas a creer. ¿Qué te significa eso, Francis? Qué interesante, fíjate. Precisamente también en terapia existe incluso lo que es la terapia de oración. A la persona se le puede preguntar al principio muchas veces si tiene alguna fe, y si esa persona tiene alguna fe, alimentar esa fe es vital para que el proceso pueda ser mucho más llevadero y pueda ir también más rápido en el avance de esa persona. Yo creo que la fe tiene mucho que ver también con esa capacidad que hemos dicho de poder ver un futuro que no está. Y yo quisiera pues ahí hablarle a alguien que quizá ahorita está pensando en que se va a levantar mañana y que las cosas van a estar mal y que nada ha cambiado, por lo tanto nada cambiará. Y ese tipo de diálogos internos que a veces llegan, sobre todo en las noches, que ahorita es de noche, ¿verdad? Y llega y en algunas partes y te llena el alma de oscuridad, de tristeza. Yo también me gusta compartir una frase que yo les digo a mis pacientes, y es que el hecho de que tú no veas una solución a tu problema, cualquiera que sea, no significa que no existe. Yo quiero que tengas la capacidad de extender un poquito esa perspectiva y decir, si yo no estoy viendo la solución, si yo no la encuentro, si estoy dando vueltas en mi cama pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? El hecho de que tú no des con la solución no significa que no existe. Significa simplemente que no la estás viendo. Hay que trabajar, pero sobre todo hay que confiar en que está, aunque yo no lo vea. Así como ahorita podemos pensar en tantas cosas que, aunque no las vemos, ahí está. Está un universo, están las moléculas, están tantas cosas, ¿verdad, doctor? Que no las vemos, pero sabemos que están y su función es básica. Bueno, sin fe es imposible. Así es. Sin fe es imposible lograr muchas cosas. Sin fe es imposible tener satisfacciones, lograr cosas. Definitivamente, la fe se convierte en algo vital, determinante y muy importante. ¿Ustedes tienen algún testimonio de lo que la fe puede lograr? O sea, cuando hablamos que la fe mueve montañas,
cuando hablamos que no hay imposible para el que cree, cuando decimos que al que cree todo le es posible. Bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, yo leí hace tiempo algo que me impresionó mucho, una historia que quiero compartir. Hay una, ¿qué será? Una historia pues que viene, que leí acerca del señor Walt Disney. Ajá. Que dicen que cuando estaban inaugurando cierto parque después de que él ya había muerto, dice que pues ya no estaba él y que estaban todas las personas ahí en la ceremonia. Entonces le pidieron a la esposa que pasara y que diera unas palabras. Uh-huh. Exacto. Entonces antes de pasar, la persona que estaba ahí dirigiendo dijo: ¿Cómo le hubiera gustado al señor Walt Disney ver todo esto? Cuando la señora, hubiera opinado? Ajá, ¿cómo le hubiera gustado? ¿Cómo se hubiera sorprendido? Cuando la esposa pasa, se levanta y lo primero que dice es: discúlpeme, pero el primero que vio todo esto fue mi esposo. Uh-huh. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? La capacidad de creer que a lo mejor incluso cosas más allá de tu muerte, de cuando ya no estés, pero si tú te atreviste a creerlas, pueden permanecer, pueden ser un legado, no nada más en lo que tú viviste, sino lo que dejas a tus hijos, a todos los que vienen detrás de ti. Ahora, es importante que nuestros amigos puedan entender una cosa, doctor. Todas las personas tenemos que admitir que estamos en este mundo y tiene que haber un sentido de propósito, de misión, de tarea, de encomienda. No puede ser que la vida solamente se reduzca a nacer, crecer, reproducirse y morir. No puede ser. No puede ser que la vida solamente consista en trabajar, comer, dormir, trabajar, comer y dormir. Tiene que haber algo que se llama propósito. Es decir, allí en la gestación, en la concepción misma, cuando el encuentro de esperma y óvulo tomó lugar, toda la cadena genética, todo aquel encuentro de ADN y cadena genética, bueno, allí adentro estaba todos los recursos, talentos, capacidades, dones, todas las características, todo aquello que se requeriría para que tú pudieras desarrollar tu propósito. Una vida con fe tiene que enfocarse hacia el propósito, creer que estás aquí para cumplir un propósito. Ya seas profesionista, deportista, padre, madre, maestro, cualquier persona que admite que está en este mundo para cumplir un propósito, esa persona finalmente va a requerir este elemento de 2 letras, F-E, fe, para poder sacar adelante, doctor, el proyecto. Francis. Yo creo que el creer que hay un propósito para nuestra vida, el saber que traemos toda la materia prima para desarrollarlo, es fundamental. El no creerlo nos hace vivir como personas en desesperanza, sin un rumbo fijo. La fe nos da ese rumbo que necesitamos. Como decíamos en unos minutos antes, el pensamiento que vamos teniendo nos lleva a las acciones y eso hace que concretemos pues esos desafíos de la fe. Es pues importante que nosotros entendamos que hay propósitos a corto, mediano y largo plazo, pero siempre esos propósitos están enfrente de nosotros. Y creo que es fundamental. Y se requiere fe, pues. Y se requiere fe para ello. Así es. No podemos caminar a la deriva. Tenemos que tener fe que se van a cumplir y hacer lo necesario para saber que se van a cumplir. Bueno, Francis, tenemos unos segundos. Sí, todo aquello que tú ves alrededor empezó con alguien que tuvo la suficiente fe para creer que era posible. Ahorita en la era de la tecnología, que unos años atrás quizá era impensable tantas cosas que vemos, entonces es cuestión de que podamos darnos cuenta que nada tiene sentido en esta vida si no está la fe de por medio. Bueno, hay algunos de ustedes, amigos, que han perdido la fe. Y al regresar en el último bloque, tocaremos un poquito esto de por qué se pierde la fe y daremos herramientas. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos nuestras redes sociales. El tema que estamos abordando es la fe.
Gracias. Volvemos.